Bueno, entonces estuvimos estudiando la relatividad de la longitud. Las cosas que antes tomamos como por ciertas y definitivas, ahora son relativas, depende de quien esté viendo y depende del observador. Porque lo único que no depende del observador es la velocidad de la luz. La velocidad de la luz tiene el mismo valor siempre, no importa el marco de referencia. Y nada puede superar el valor de la velocidad de la luz. Ese es el postulado de la relatividad general y de donde se derivan todas estas conclusiones que hemos estado estudiando. Primero la dilatación del tiempo y ahora la contracción de la longitud. Entonces estudiamos en el video el experimento de la longitud de la regla, que la medía la persona que estaba en el tren y la medía también la persona que estaba afuera del tren viendo el experimento. Y concluimos, bueno, la ecuación de la contracción de la longitud. Profe, ¿Sí? profe, una pregunta. Entonces, ese fenómeno de la contracción de la regla también lo experimenta, o sea, si va en algún tren o algo así en movimiento, también lo experimenta el tren. Sí, claro. Okay. Claro, que para poder medirse, bueno, el efecto siempre va a estar ahí, pero para poder medir el efecto tienen que moverse a velocidades muy altas, que sean una fracción apreciable de la velocidad de la luz, tal vez el 10%. Pero también es difícil de medir si digamos, si el tren va a muy alta velocidad, muy alta velocidad. Es difícil de medir la contracción de la longitud porque siempre va a ser un valor muy pequeño. Gracias. Bueno, entonces vamos a hacer este ejercicio, pero ustedes me van a mostrar que entendieron la clase, que vieron resolviendo este ejercicio. Dice que una nave espacial pasa volando cerca de la Tierra con una rapidez de 0,990 veces la velocidad de la luz. Un miembro de la tripulación a bordo de la nave mide la longitud de esta y obtiene un valor de 400 metros. ¿Qué longitud miden los observadores que se hallan en la Tierra? Entonces, ese es el problema. Ustedes lo van a resolver en este momento y me van a decir la respuesta. Profe, ¿Sí? ya lo terminé y me dio 56,4 metros, 43 metros.
A mí me dijo, Entonces, ajá, excelente. Excelente. Todos obtuvieron una respuesta de 56,4 metros. Sí, sí, profe. pero Sí, profe. Sí, ¿Alguien haya quedado con dudas? Ay, perdón. ¿Todo está bien? Está bien. Bueno. Entonces seguimos adelante. Eso era muy fácil. Recuerden que la contracción de la longitud es solo a lo largo de la dirección en la que se propaga la nave. Las otras dimensiones no se van a contraer, porque solo digamos, si la nave viaja para allá, solo esta dirección es la que se contrae. Estas dimensiones y esta no se van a contraer. Bueno, ahora tenemos lo que se llama, ¿sí? Perdón, ¿puedes repetir eso? A ver, entendí. La longitud solo se contrae cuando concuerda, por así decirlo, con la dirección en la que se mueve el objeto. Sí, digamos, si esta es la nave espacial, se mueve para allá. Solo se va a contraer esta dimensión, esta longitud. Este espesor y esta profundidad de esta nave no se va a contraer. Solo la que va en la dirección de propagación de la nave. Profe, disculpe, pero realmente, digamos, sí se contrae. O sea, ¿qué pasa con las otras dos dimensiones del cuerpo? No, ¿Por qué las se otras mantienen? no. ¿Por qué se mantienen? Porque es solo en la dirección en la que se propaga el cuerpo, porque se propaga la velocidad de la luz. Entonces, O sea, esa es la clave, digamos, que es ver en qué dirección se está moviendo. Sí. Ok. Es el efecto de la velocidad de la luz es el que produce la contracción de la longitud, pero solo se va a propagar pues en una de las dimensiones del objeto. Nada más, las otras dimensiones no. Vamos, como esta área de esta nave quedaría la misma, pero esta y se iría encogiendo si vamos muy rápido. Profe, se parte de que las trayectorias son líneas rectas, siempre, para que eso pase. En este caso sí, porque recuerden que estamos estudiando lo no inercial, o sea, que no hay aceleraciones. Para hacer curva ya tenemos que hacer una aceleración. Cierto, Y cierto. esa ya es la teoría general de la relatividad. La clásica, sí. ¿Profe? Ya la más avanzada, ¿sí? A ver, si entendí, digamos, por ejemplo, él va a alargarse, él va a contraerse, digamos que el largo sea, digamos, uno vería como una moneda, por así decirlo, o sea, sí se vería como un tipo moneda. Sí. Por ejemplo, tomando el ejemplo del marcador que usted tiene en la mano, digamos, Sí. se contraería y dice, ok, gracias. Exactamente, precisamente esa es la analogía correcta, se vería como una moneda, así. Bueno, vamos a continuar. Ahora vamos a explicar las que son las transformaciones de Lorentz. Aquí, en este caso, vamos a ver este dibujito que es dos marcos de referencia. El que está pintado de celeste es el marco de referencia S', donde tenemos las coordenadas X', Y', Z', que sería la coordenada que se sale de la pizarra. Y tenemos también que este marco de referencia S' se mueve con una velocidad U con respecto a otro marco de referencia que es el S. En este marco de referencia S tenemos las coordenadas X, Y y Z también. Imagínense, por ejemplo, para que les quede más claro, que el marco de referencia en movimiento S', el de color celeste, es la nave espacial. Y el marco de referencia en reposo, el S sin prima, es la Tierra. Entonces, dentro de esa nave espacial hay una partícula que tiene una posición y seguramente tendrá una velocidad, como decir, una mosca que está dentro de la nave. Entonces, esa mosca va a ser este punto P y esa mosca va en un determinado tiempo tener unas coordenadas X', Y', Z' en un tiempo T'.
en el sistema en movimiento S', o sea, dentro de la nave. Que el que está dentro de la nave va a decir, bueno, esta mosca está aquí en este instante de tiempo. Para el observador en la Tierra, que podría ver, digamos, si fuera que la nave fuera como de cristal, podría ver la posición de la mosca desde afuera y vería que las coordenadas de la posición de la mosca serían X, Y, Z en el tiempo T. Existe una relación entre los dos sistemas de coordenadas, pero no son los sistemas de coordenadas normales, como los decir de Galileo. Como decir que si yo voy en el tren, mi velocidad cuando yo camino dentro del tren sería, o una mosca que vaya dentro de un tren, la velocidad de la mosca sería la velocidad del tren más la velocidad de la mosca. Esas transformaciones no funcionan para la relatividad, cuando las velocidades son cercanas a la velocidad de la luz. Entonces se usan unas transformaciones que descubrió un matemático que se llamaba Lorentz. Las usó, pero no específicamente para aplicarlas a la relatividad, sino son transformaciones matemáticas. Y Einstein las tomó para la teoría de la relatividad. Entonces, la relación entre las coordenadas, por ejemplo, X' sería X menos U, que es la velocidad del marco de referencia S', dividido entre la raíz de 1 menos U cuadrado entre C cuadrado, o sea, gamma por X menos U por T. Ay, perdón. Después, las coordenadas X, Y y Z permanecen invariantes. ¿Por qué creen ustedes que las coordenadas Y y Z no se han modificado? Porque el movimiento es en X. Sí, la dirección del movimiento. Exactamente, por lo mismo. Solo se afecta la coordenada de la dirección del movimiento. Y luego es la coordenada temporal, ¿verdad? Esa va a ser diferente. Ya el tiempo no es algo que es lo mismo para mí que para usted. Un minuto es un minuto, no. Cada observador tiene un tiempo diferente, ¿verdad? De que obviamente sí se propaga a diferente velocidad. Entonces el tiempo transcurrido en no el intervalo de tiempo, sino el tiempo transcurrido en el sistema de coordenadas S', estado por T menos U por X entre C cuadrado, entre la raíz de U menos U cuadrado entre C cuadrado. Y a esas transformaciones se le llaman las transformaciones de Lorentz. Ahora, esas transformaciones también nos sirven para determinar, ¿verdad?, en el mismo sistema, la velocidad que tiene la mosca que se mueve dentro de la nave espacial. La velocidad que tiene la mosca normal de su propio movimiento la vamos a llamar Vx'. Se va a mover en X, digamos. Profe, una consulta. ¿Sí? Este Vx' vendría siendo el L' porque es donde se está produciendo el movimiento, ¿verdad? Porque la nave, asociándolo con lo de la nave o con el tren, sería el celeste. Sí. Ok, gracias. Sería el celeste. O que usted imagínese que en vez de ser una mosca, sea usted misma caminando dentro de un tren. Entonces la velocidad Vx' es su propia velocidad con la que usted camina. Ok, muchas gracias. Viene siendo la velocidad que lleva el tren, pero su velocidad en este caso no sería su velocidad más la velocidad del tren. Aquí ya no se usan las transformaciones galileanas, sino usamos las transformaciones de Lorentz, que para un observador visto de afuera, la velocidad que usted tiene sería Vx para un observador desde afuera. Y sería igual a 1 más U por Vx', que es su velocidad normal, y U es la velocidad del tren, dividido entre C cuadrado. Ahora, si quiero encontrar la velocidad que tiene realmente
la persona que camina dentro del tren, conociendo la velocidad que ha medido la persona que está afuera del tren, viendo el tren moverse con velocidad U, sería esta. Vx es la velocidad vista desde el marco de referencia en reposo. O sea, la persona que está en la tierra o en reposo está observando la nave con velocidad U. Entonces, ¿entienden qué es cada cosa? ¿Puede explicar, por favor, otra vez esto que dijo de la última fórmula? Ajá. Entonces, la velocidad Vx' es la velocidad que tiene la persona que camina dentro del tren. Y se puede calcular también a partir de la velocidad que mide la persona que está fuera del tren, está midiendo la velocidad de la persona que camina dentro del tren. Le parece que camina a cierta velocidad. La podría medir, digamos, con una cosa de ultrasonido o con algún tipo de rayo láser o algo así. Sería la velocidad de la persona vista por un observador en reposo, afuera, menos la velocidad del tren dividido entre 1 menos U por la velocidad de la persona vista por el observador en reposo entre C cuadrado. Entonces nosotros tenemos que identificar cuál es la velocidad de la persona que está en el marco de referencia que se mueve, o con respecto al marco de referencia que se mueve, que es Vx'. La velocidad del marco de referencia que se mueve, que es U, y la velocidad de la persona vista desde el marco de referencia en reposo, que es Vx. Esa es nuestra tarea para cada problema, identificar cada una de esas velocidades. ¿Entendieron? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a ver si es cierto. Tenemos un problema. Dice la parte A. Vamos a hacer la parte A. Yo voy a hacer la parte A y luego ustedes van a hacer la parte B. Lo voy a hacer aquí en mi pizarra. Una nave espacial que se aleja de la Tierra con una rapidez de 0,90 c dispara una sonda espacial robot en la dirección de su movimiento con una rapidez de 0,70 c con respecto a la nave. ¿Cuál es la velocidad de la sonda con respecto a la Tierra? Entonces me piden la velocidad de la sonda con respecto a la Tierra. Debo usar estas dos fórmulas. Ajá. Y ahora sí yo voy a resolver la parte A para que luego ustedes hagan la parte B. Voy a señalarles aquí mi pizarra. Y voy a escribir con este Pilot, que parece que sí se ve. Entonces, tenemos la Tierra aquí. Tenemos la nave espacial que se propaga a una velocidad de 0.900, la velocidad de la luz. Y tenemos la sonda. La sonda se propaga a una velocidad de 0.700, pero con respecto a la nave, ¿verdad? Y nos preguntan cuál es la velocidad de la sonda con respecto a la Tierra. Entonces, tenemos tres características: U, Vx y Vx'. Primero que todo, ¿cuál es el sistema de referencia en reposo? La Tierra, ¿no? La Tierra. Entonces, ¿cuál de esas tres velocidades? Ajá. ¿Podría tocar de que su pantalla sea la que sea más grande para que quede guardado en el video la vez que se súper pequeña? Perdón. ¿Eso se podía hacer? Creo que se puede, no sé. Sí. ¿Ya me ven? ¿Me ven? Se ve más cerca. Te veo, pero no el cuadro grande. ¿Sí? A mí me sale que usted dejó de compartir pantalla. Ajá, sí. Salen como los nombres de todos. No pueden tocar mi cuadrito, no me ven a mí que me ven. Rosa, dale doble clic al cuadro de la profe.
O sea, sí, yo lo veo si le doy doble clic, pero a la hora del video solo se va a ver a la profe en pequeñito, ¿ves? No, usted le da a fijar, dele ahí como fijar video y ya, ahí sale la profe en grande. No, no me entendió. Tranquila, profe, no importa. En el video de la profe se va a ver la Sí, profe porque la profe se está viendo ella misma. sí, vea, Rosa, dele clic derecho y le da Sale en el cuadrito grande ese que está hablando. a fijar video. Clic El que derecho sale en el sobre cuadrito grande es el que va a estar hablando. Mientras la profe sea la que hable, se va a ver. Ok. A ver si ya me veo. ¿Me ven? Sí, profe, yo sí la veo bien. Bueno, entonces, quedamos en que el marco de referencia en reposo era la Tierra, ¿verdad? Entonces, ¿cuál de estas velocidades, que es la pregunta que dice, cuál es la velocidad de la sonda respecto a la Tierra? ¿Cuál de estas tres características nos están preguntando? VX. UX. Vx porque es la velocidad del marco de referencia en reposo. Este es el S. ¿Cuál es el marco de referencia en movimiento? La nave con la sonda. La nave, con la sonda va a ser S'. Entonces, U va a ser 0,900 C. Y Vx' es la velocidad de la sonda con respecto al sistema primado. Entonces va a ser 0.700 C. Y ahora, ¿qué es lo que nos queda? Bueno, aplicar esta fórmula, que era la fórmula que... Este delega la Tierra con una rapidez. Perdón. Perdón, ¿me pueden repetir la pregunta? Creo que fue que Kay estaba leyendo, nada más. Bueno. Entonces voy a copiar la fórmula que sería Vx' más U. Es la fórmula que está en la diapositiva. 1 más U por Vx' sobre C cuadrado. Entonces yo lo que tengo que hacer es sustituir estos numeritos aquí y calcular Vx. Entonces lo voy a hacer acá. Ahí está un punto luminoso. Lo voy a hacer aquí. Entonces, Vx es igual a 0.7 C más 0.9 C entre 1 más 0.7 por C por 0.9 por C dividido entre C cuadrado. ¿Va entendiendo? Ahí nada más estoy sustituyendo. Sí, todo bien, profe. Entonces aquí yo estas C se van a simplificar, C por C, C cuadrado. Entonces se van a simplificar ahí. Y vamos a ver que Vx es igual a 0.7 más 0.9, sería 1.6 C entre 1 más 0.7 por 0.9 da 0.63. 0.63 y entonces voy a hacer el cálculo aquí. A mí me dio la velocidad en X, la voy a anotar aquí la respuesta, Vx 0,982 veces la velocidad de la luz. Esta es la velocidad de la sonda con respecto a la Tierra, que es el sistema de referencia en reposo. ¿Alguna pregunta?
Profe, ¿puedo molestarla un poquito y puedo mover un poco la cámara? Es que el reflejo de la luz me pega en el lado. Y aquí está, lo veo. Y como así. Sí, así. Ahí. Sí, un poco mejor, gracias. Profe, ¿usted no podría como tomarle una foto y pasarlo al grupo? Es que la verdad yo la parte de la derecha no la veo. Claro, ya voy. Voy a tomar la foto. ¿Me podrían añadir al grupo, por favor? ¿Quién dijo eso del grupo para pasar? Gloriana. Diana, yo. Diana. ¿Quién es el admin Sí. para...? ¿Quién? Ya subí la foto de esto al grupo para que lo puedan copiar. Sí, perfecto, profe, se ve súper bien, gracias. Sí. Es que yo no sé, o sea, no sé qué onda con estas cámaras. Aquí no vi. Tal vez la luz y el ángulo de ese bombillo. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿El resultado se deja así? Sí. Se deja así. Es que yo lo hice todo, o sea, puse todo en la calculadora y me dio, como solo lo de abajo, digamos, 6,30 por 10 a la menos 1, 0,6. 600. ¿Esto? Sí. ¿Y le dio qué? Es que yo puse, o sea, todo esto lo metí en la calculadora, puse Vx' más U sobre 1 más U por Vx' sobre C al cuadrado. Ah, ya. Ah, bueno. Y me dio todo el numerero ahí. O sea, le dio esto con números. Ajá. Así, también, sí, como usted quiera. Normalmente, en relatividad, todas las velocidades se dan en términos de la velocidad de la luz. Ok. Entonces, uno casi nunca lo cambia. Pero si usted si quiere, lo puede poner como usted quiera, mientras esté correcto. Gracias. Bueno, ¿puedo borrar la pizarra? Sí. Bueno, entonces van a hacer ustedes la parte B del problema para ver qué tal les va con esto, las transformaciones de Lorentz. Profe, yo tengo una duda con esa parte B. Sí. Me cuesta ver quién sería ahí la Vx y quién sería la Vx', porque yo entendería, a ver, el análisis que yo estoy haciendo es el siguiente. La nave que me mencionan en el punto A, yo veo que se va moviendo a una velocidad constante. Entonces, para mí, esa sería ahora, pasa a ser mi Vx. ¿Es así o no? Es que la pregunta es, vea la pregunta, ¿cuál es la velocidad de la nave exploradora respecto a la nave espacial? O sea, Perdón, ahora... profe, ¿puede volver a compartir la pantalla con el problema? Porfa. Vamos a ver. Aquí está. ¿Ya lo ven?
ahora es diferente porque dice una nave exploradora intenta dar alcance a la nave espacial. Entonces viene aquí, ahora otra nave exploradora intenta alcanzar a esta viajando a 950, 0,950. Hagamos como que esta está un poco más adelante. Aquí. Ahora sí, ¿cuál es la pregunta, Rachel? Exactamente, ¿verdad? Rachel, ¿era usted la que está preguntando? Sí, pero ya viéndolo en el dibujo lo entendí mejor. Gracias, profe. Ah. Muchas gracias. Es que la pregunta es, ¿cuál es la velocidad de la nave exploradora? Esta es la nave exploradora. Y esta es la nave espacial. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la velocidad de la nave exploradora con respecto a la nave espacial? Ahora, la nave espacial es entonces el sistema de referencia que se está moviendo, es S'. Es S', ¿verdad? Y la velocidad de la nave exploradora con respecto a S', bueno, esta sería la U. Y la velocidad de la nave exploradora con respecto a S' sería la pregunta, ¿no? Vx' sería la pregunta y Vx sería la velocidad de la nave exploradora con respecto a la Tierra, porque ahí lo dice. Vx es con respecto a la Tierra. Entonces, mi sistema de referencia ese va a ser la nave exploradora. No, va a ser la Tierra. ¿Sigue siendo la Tierra? Sí. La nave S viene siendo la persona o el caso de la mosca, el objeto que se está moviendo en los dos sistemas, en los dos marcos de referencia diferentes. Es decir, el objeto de estudio o el objeto de la pregunta. ¿Entendieron? Profe, yo tengo una duda. ¿Sí? En este caso, en la nave exploradora es el que está en reposo, digamos. No, como la que está en reposo es la Tierra. Ajá. Es que no entiendo en este caso cómo identificar cuál es V' y cuál no. O sea, en Digamos, el otro sí. Vea el enunciado que dice, nosotros sabemos que la Tierra es el marco de referencia en reposo, ¿verdad? Entonces, dice ahí que la nave exploradora intenta dar alcance a la nave espacial viajando a 0,950 veces c con respecto a la Tierra. Si usted mide una velocidad con respecto a la Tierra, ¿qué velocidad va a ser? Vx o Vx'. Vx. Ajá. Y luego la pregunta le va a indicar cuál es el marco de referencia de movimiento. Dice, ¿cuál es la velocidad de la nave exploradora con respecto a la nave espacial? Están tomando este como marco de referencia en movimiento, porque ahí lo dice, con respecto a la nave espacial. Eso quiere decir que este va a ser el marco de referencia en movimiento. Este va a ser U. Y esta va a ser como decir, la pregunta va a ser como Vx'. ¿Cuál es la velocidad del objeto que se mueve en ambos marcos con respecto a este marco de referencia S'? Como la pregunta es la que nos va diciendo cuál es S' y así, o sea, y cuál es el objeto de movimiento. Digamos, de la misma pregunta nosotros deducimos cuál es Vx' o Vx o U.
Está bien, profe, sí, ya lo entendí. Gracias. ¿Y cuánto les da la respuesta? Da 0,345 C. 0,345 C. ¿Quién era? ¿Quién contestó? Plano. ¿Todos entendieron? Sí, a mí me da igual que Ilana. Gracias, Ilana. Ahí tienen que poner atención a la redacción. Es un poco así truco, pero si ustedes ponen atención, de la misma cosa les va diciendo con respecto a qué. Cuando dice con respecto a la nave espacial es el sistema de referencia. Es uno de los sistemas de referencia con respecto al cual se está midiendo una velocidad. Como que ahí mismo ustedes tienen que interpretarlo. ¿Listos? ¿Cuánto le queda? 0,345 C. Gracias. ¿A todos les salió? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces aquí vamos. Vamos a estudiar las cantidades de movimiento relativistas. Entonces, en este caso, la cantidad de movimiento va a cambiar. Ahora va a ser la masa por la velocidad dividido entre 1 menos v cuadrado, o u, ¿verdad? La velocidad de la partícula o de lo que se esté moviendo, entre c cuadrado. Que se puede resumir como gamma por la masa por la velocidad. A partir de aquí, se puede tomar como la primera parte, gamma por la velocidad, gamma por la masa, para explicar lo que se llama el incremento relativista de la masa. Como uno de los postulados de la relatividad es que nada puede tener una mayor velocidad que la luz, que la velocidad de la luz es como el límite de las velocidades. Entonces, se puede tomar la masa como la masa en reposo entre la raíz de 1 menos v cuadrado entre c cuadrado, que es la primera parte. Voy a poner la diapositiva anterior. Esta parte de aquí, de la ecuación de cantidad de movimiento. La masa entre la raíz de 1 menos v cuadrado entre c cuadrado es lo que se llama el incremento relativista de la masa. La masa M0 es la masa que se mide cuando la partícula está en reposo en un laboratorio. Por ejemplo, la masa del electrón, 9,11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Si ese electrón se acelera a una gran velocidad, empieza a incrementar su masa, de tal forma que según este gráfico, cuando la velocidad se acerca mucho a la velocidad de la luz, pues la masa se incrementa infinitamente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que usted para acelerar una masa infinita, fuerza es igual a masa por aceleración, necesita una aceleración infinita. Yo quiero acelerar, necesito una fuerza infinita, perdón, para acelerar una masa infinita. Necesito una fuerza infinita, pero no es posible crear una fuerza infinita para acelerar una masa que pesa infinitamente. Por eso no es posible que ningún objeto alcance una velocidad mayor a la velocidad de la luz, por el incremento relativista de la masa. Esa es una de las consecuencias del postulado de que la velocidad de la luz es el mayor valor posible para las velocidades. ¿Entendieron? Sí, profe. Sí, profe.
Entonces, bueno, esa es una característica. Ahora vamos a estudiar, sin ninguna demostración, el efecto Doppler de ondas electromagnéticas. Hay un efecto Doppler para ondas de sonido y hay un efecto Doppler para ondas luminosas. Y están relacionados. El efecto Doppler se refiere a que cuando una fuente de luz o sonido de ondas está en movimiento, la frecuencia o la longitud de las ondas va a cambiar, dependiendo si la fuente se acerca o se aleja. Entonces, vamos a pensar en que en general las fuentes de luz son las estrellas, o bueno, o las galaxias en general, ¿verdad? Hay otras fuentes de luz como de ahí todo las señales de radio, televisión, todo eso son fuentes de luz. Si la fuente se aleja, entonces, bueno, veamos esta fórmula. C es igual a la frecuencia por la longitud de onda. Nosotros, teniendo la longitud de onda de una señal, de una onda, podemos calcular fácilmente la frecuencia. Y así, si tenemos la frecuencia, podemos calcular fácilmente la longitud de onda. Entonces, las formulitas que yo voy a dar del efecto Doppler para ondas electromagnéticas están dadas en términos de la frecuencia. Si ustedes ven aquí, en la primera, aquí tenemos una fórmula que dice que la frecuencia F es igual a la raíz de C más U entre C menos U, todo eso por la frecuencia F0. ¿Qué es la frecuencia F0? Bueno, la frecuencia de una luz que es emitida en reposo, medida en laboratorio. Por ejemplo, si nosotros tomamos el espectro de una lámpara de gas hidrógeno, vamos a ver unas líneas espectrales, unas longitudes de onda, que podemos convertir en frecuencias a través de esta fórmula. C es igual a F entre lambda. Es muy fácil sacar la frecuencia. Entonces, a esa frecuencia que medimos en el laboratorio, cuando la fuente de luz está en reposo, le llamamos F sub 0. Y cuando la fuente luminosa se mueve, esa longitud de onda o esa frecuencia va a cambiar a un valor F. Si la onda se acerca al observador, entonces vamos a usar la fórmula de arriba. Y si la onda se aleja del observador, si la fuente se aleja del observador, vamos a usar la fórmula de abajo. Entonces, vamos a ver este dibujo. Para una onda luminosa que tiene una determinada frecuencia, si la onda se aleja, pues la frecuencia se va a hacer más larga. Vea que tiene menos crestas. Si la frecuencia, la frecuencia se va a hacer más baja porque tiene menos crestas. Si la fuente se acerca, la frecuencia se va a hacer más grande porque tiene más crestas. Las frecuencias son como los ciclos por segundo. Entonces, ¿qué va a suceder? Que la frecuencia se va a hacer más grande si la fuente se acerca. Y la frecuencia y la longitud de ondas son inversas. Si la frecuencia se hace más grande porque la fuente se acerca, entonces la longitud de onda, como también se ve ahí, se hace más pequeña. Las longitudes de onda más pequeñas del espectro electromagnético son de color azul. Por eso se dice el corrimiento al azul. Si la fuente se aleja, la frecuencia se hace más pequeña, pero la longitud de onda se hace más grande. Y las longitudes de onda más grandes de la parte visible del espectro electromagnético son las longitudes de onda de color rojo, como 600 nanómetros, por ahí. Ahora, eso no significa que la luz se va a ver roja o que la luz se va a ver azul. Lo que va a hacer un corrimiento del lado del color rojo, o sea que se va a hacer un poquito más grande. Y puede ser un poquitito muy chiquitito, pero sigue siendo de color rojo. ¿Entienden? Sí. Profe, acá la longitud de onda va a ser inversamente proporcional con respecto a la frecuencia, con esto que usted está explicando. Sí. Es que en general cuando se habla de efecto Doppler, casi siempre se calculan longitudes de onda.
pero en el libro usan la frecuencia. ¿Ve? Entonces, en esta fórmula están términos de frecuencias, pero usted puede cambiar fácilmente de frecuencia a longitud de onda. Y digamos, esta U es la velocidad de la fuente, C es la velocidad de la luz, la fuente que es la estrella o la galaxia, en el caso de la astronomía, digamos. Gracias. Vamos a ver para que nos quede más claro. Digamos, supongamos que tenemos una fuente en reposo, emite una luz verde. Si la fuente se aleja, la longitud de onda se hace más grande, se corre hacia el rojo. Que sea más grande puede ser un poquitito más grande, puede ser hasta 1 nanómetro más grande y que ya se dice que se corre hasta el rojo. Si la fuente se acerca, la longitud de onda se hace más pequeña, quiere decir que se corre hacia el color azul. No porque se haga azul, sino porque nada más se hace más chiquitito. La longitud de onda más chiquitita del espectro visible es el azul, como 300 nanómetros. Entonces, existe una cantidad que se llama corrimiento Doppler, que es como la diferencia de la longitud de onda medida de la fuente en movimiento menos la longitud de onda medida en el laboratorio, lambda sub 0. Y ese efecto Doppler dice, si el efecto Doppler es muy grande, quiere decir que la velocidad es muy grande. Y si es muy pequeño, pues la velocidad será muy pequeña. Ahora, nosotros usamos realmente para esta clase el efecto Doppler relativista, cuando los corrimientos al rojo son muy grandes. Quiere decir que va muy lejos y que se mueve muy rápido el objeto del que estamos hablando. Porque hay un efecto Doppler no relativista también. Esto es importante porque en 1920 Edwin Hubble publicó una serie de resultados que muestran que la luz que emitían muchas de las galaxias estaban corridas hacia el rojo. Quiere decir que todas esas galaxias se alejan de la Tierra. Y entre más se alejan, esta fórmula que dice aquí que V es igual a H por D, dice que la velocidad de esas galaxias se incrementa con la distancia. H es una constante que se llama constante de Hubble, por la persona que descubrió esta ley. Por ejemplo, el espectro de arriba son las líneas espectrales en color negro del espectro del hidrógeno. El hidrógeno tiene una línea de color rojo que la longitud de onda es como 656,3 nanómetros. Sí, el hidrógeno es un componente muy importante en las estrellas, por lo tanto, de las galaxias, porque las galaxias contienen estrellas. Por ejemplo, si una galaxia tiene una velocidad de recesión de 24.000 kilómetros por hora, pues la línea se va a correr un poquitito para acá. ¿Lo ven? Que se corrió hacia la derecha de ustedes. Ese poquitito que se corrió se llama corrimiento al rojo. Que sí sigue siendo rojo, pero igual, o sea, aunque fuera un poquitito o mucho, o no fuera necesariamente la línea roja la que se estuviera moviendo, igual se corrió para allá, para los rojos. Entonces dice corrimiento al rojo. Si la velocidad de la galaxia es como de 135.000 kilómetros por hora, como en el espectro abajo, eso quiere decir que la velocidad es muy grande y el corrimiento al rojo va a ser mucho más grande. Entre más se corra, más rápido va esa velocidad. Este es Edwin Hubble en su observatorio en el Monte Wilson. Y estos son los datos experimentales de Edwin Hubble. Cada punto representa la velocidad y la distancia a la que está ubicada una galaxia. Entonces él dijo, bueno, todos estos datos experimentales se ajustan a una línea recta, ¿verdad? Pero no importa. Así fue. Entonces, él lo que establece es que la velocidad es proporcional a la distancia. Entre más lejos está la galaxia, más velozmente se aleja. ¿Y qué tiene eso que ver? Bueno, eso es una evidencia del Big Bang, porque si todo se está alejando cada vez a mayor velocidad, quiere decir que en algún punto
todo estaba en un punto llamado singularidad y que de ahí surgió todo en lo que se llama un Big Bang o bueno, no una explosión, pero como un origen de todas las cosas. Entonces, el corrimiento rojo es una evidencia del Big Bang. Einstein creía que el universo era constante y no se expandía, pero el efecto Doppler vino a hacer una demostración de la expansión del universo. Cuando a Einstein le decían que, bueno, que el universo se expandía, pues él hizo unas ecuaciones y para evitar que el universo se expandiera, le introdujo una constante que hoy se llama constante cosmológica en sus ecuaciones relativistas. Y esas ecuaciones relativistas, bueno, demostraban que el universo no se expandía, ¿verdad? Pero él fue que se equivocó. Luego cuando Edwin Hubble le mostró los resultados, él tuvo que admitir que estaba equivocado y aceptar que había una evidencia de la expansión del universo. Aunque esa constante cosmológica todavía se usa en las ecuaciones relativistas y se usa como una fuerza o como una fuerza repulsiva que existe en el universo, pero todavía no tiene realmente una explicación. Sí se sabe que sí existe físicamente, pero todavía no hay una explicación certera de eso. ¿Entendieron el efecto Doppler? Sí. Sí. Sí, pero bueno. Sí, Entonces, un momentito. Hoy vamos a quedar hasta aquí. La próxima semana vamos a hacer un laboratorio de efecto Doppler y vamos a terminar la clase de relatividad. Entonces, a las 6 ustedes vienen a ver la clase de relatividad, si Dios quiere, el jueves. Y cuando nos vemos, nos reunimos para hacer un laboratorio de efecto Doppler. ¿Está bien? Eso es para el jueves. Sí. Okay. El jueves a las 6 empiezan viendo la clase. El video de la clase no dura como unos 30 minutos y luego nos reunimos para estudiar el efecto Doppler. Vamos a hacer un laboratorio de efecto Doppler y ese sí es parte de la evaluación del curso. Eso hay que entregarlo y resolverlo. Lo vamos a resolver aquí juntos, pero va a ser evaluado. Ok, perfecto. Profe, y para hacerlo se necesita algo con anterioridad, como para buscar o así. Una regla y la calculadora. Y el cuaderno, bueno. obviamente. Okay. Una regla. Necesitarán una regla. Ok. Y otra cosa, por favor, si a alguien se le olvidó llenar el formulario, me lo llenan, por favor. Y eso sería. Yo tengo que subir la presentación, ya la subí, pero a veces le hago modificaciones. Entonces, como que la última que voy a subir la próxima semana es la definitiva. Ok, profe, gracias. Está bien, profe, muchas gracias. Gracias, Con mucho gusto. Gracias, profe. Chao. Profe, yo tengo una consulta. Sí. ¿Para el examen también nos entra transformación de coordenadas de Lorentz o solo la parte de velocidad? Sí, también la transformación de coordenadas. Es que yo no puedo hacer exactamente todos los ejemplos. Todos los ejemplos. Sí, claro. Gracias, yo profe. los selecciono. Mucho gusto. Gracias, profe. Hasta luego. ¿Cuándo subes el video? Gracias. Gracias. ¿Qué pasó del video? Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. ¿Cuándo podría subir el video? ¿Cuál video? Ah, ahorita lo subo. Voy a esperar que ahorita subo Yo subí el de la clase pasada, ¿verdad? Ustedes lo vieron. Sí. Así, bueno, ahorita subo también. Profe, ¿Sí? yo tengo una preguntilla de necio con el movimiento en nodo línea recta. ¿Sí? Digamos, si un cuerpo se desplaza a la velocidad de la luz, pero se mueve en una trayectoria circular, ¿no se acelera? Sí, se acelera. Pero ¿cómo va a acelerar? Bueno, o sea, ¿cómo cambiaría esa velocidad? Porque cambia la O sea, yo sé que dirección. aceleración no es
Ok. Sí, pero no va a cambiar, digamos, la velocidad como tal. No, la velocidad no. Ok, sí, por La el magnitud postulado, no. digamos, que se Ajá. mantiene. Bueno, sí es que me preguntaba eso. Pero Claro. digamos, lo que hemos visto aquí hasta hoy es la teoría especial de la relatividad para sistemas sin aceleración, solo la línea recta. Ok. Pero sí existe, digamos, para tratar esos casos, como a manera de curiosidad. Sí, pero ya está muy volado eso, ya no Sí, es podemos. bastante complejo. Sí, yo me Sí, imagino. usa otra matemática tensorial, está muy feo eso. De hecho, yo no he llevado cursos de relatividad y sí está. Me Sí, es gustaría. una volazón. Solo voy a hacer una cosa de relatividad general y va a ser muy interesante. Bueno, buenísimo, profe, gracias. Bueno, buenas hasta noches, luego. gracias, profe. Sí. Chao. Chao, profe, gracias, buenas noches. Chao, Gracias, buenas profe. noches. Buenas noches. Chao. Gracias, Omar. Profe, ¿usted de casualidad no tiene por ahí a mano el NRC del curso? NRC, sí, claro. Para ponerlo en la encuesta que mandaron. Mira. Ya le digo, el NRC es 50693. Y eso que dice que hay que poner el código. El código es este. FIY-412. FIJ-412. Sí. Ok, perfecto, profe, muchas gracias. Steven, póngalo en el grupo de WhatsApp, porfa. Está bien. Bueno, gracias, ¿no? Hasta luego, Chao, profe, gracias. Chao, hasta luego.